Servicios informativos. Más de 25 horas después se supone que el sistema está totalmente restablecido, pero hay zonas de Jaén todavía a esta hora, de Granada, Córdoba y Almería, en Andalucía y El Bierzo, que continúan a oscuras. Y 25 horas después, en España, domina el pensamiento socrático, sobre todo después de haber visto la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, porque lo único que sabemos es que no sabemos nada. No conocemos, no existe una explicación oficial, certera o comprensible por parte del Gobierno al apagón que dejó ayer España sin suministro eléctrico. Por tanto, una de las preguntas del día es, sin diagnóstico preciso sobre el motivo, ¿cómo podemos tener la seguridad de que esto no nos va a volver a suceder en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, el próximo año? De manera que, sin conocer cuál es el motivo, lo que sí que podemos empezar es a descartar algunas de las hipótesis que se habían barajado ayer como el origen de este apagón. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado ningún fenómeno meteorológico o atmosférico adverso. Y Red Eléctrica Española ha confirmado esta mañana que descarta también el ciberataque. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Bueno, Red Eléctrica lo descarta, pero como ahora comprobaremos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se atreve a descartar nada. De hecho, la Audiencia Nacional tampoco lo hace, porque va a iniciar una investigación para esclarecer lo sucedido y eliminar la posibilidad de que esto pueda haber sido un ataque externo que nos haya dejado sin luz. De manera que la opción que cobra más fuerza es la de un problema en el sistema generado por, dicen los expertos, luego más tarde hablaremos con algunos de ellos en este informativo, una sobreexposición de renovables, lo que pudo generar el desequilibrio que condujo al caos. Este extremo también lo ha desmentido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de alguna manera también ha apuntado a la energía nuclear. Bueno, en el último informe del mes de febrero, Red Eléctrica Española explicaba que podría haber problemas por la desaparición del sistema de una generación firme como es la nuclear, con el cierre de centrales y el exceso de renovables. Esto es precisamente lo que se está investigando y esto es precisamente lo que Pedro Sánchez ha venido a desmentir hace escasos minutos. El presidente del Gobierno desmiente los informes de Red Eléctrica Española, lo cual ya es, desde luego, un hecho llamativo e interesante. Miren, con la experiencia de cómo y cuándo el Estado ha reaccionado ante la pandemia o ante la DANA, que lo hizo de una manera tardía, con una respuesta equivocada que no contribuyó a minorar la amenaza, sino a retrasar la solución, magnificando el daño. Con esta experiencia es absoluta y totalmente lógica la inquietud de la ciudadanía. La sensación de que no estamos precisamente en las mejores manos, porque ayer al gran apagón eléctrico se sumó el gran apagón del Gobierno, apagón informativo. En primera instancia fueron 5 horas y media las que tardamos en recibir las primeras explicaciones por parte del presidente Pedro Sánchez en una primera comparecencia en la que agradeció a Francia y a Marruecos, lo ha hecho también hace escasos minutos, la ayuda prestada, porque resultó que la locomotora económica mundial, tal y como nos denomina el presidente, no podía valerse por sí misma y necesitábamos ayuda externa. Durante ese lapso de tiempo, 5 horas y media, se echó en falta una explicación, no sobre los motivos, no sobre las causas o el origen de este apagón, sino una llamada tal vez a la tranquilidad, a la calma, para demostrar que alguien estaba al timón. Este mensaje de el pueblo salva al pueblo, que tanto molesta y tanto molestó en el Palacio de la Moncloa durante la DANA en Valencia y que ayer demostró a la ciudadanía que puede hacerse bueno, porque fueron los españoles los que empezaron a ayudarse los unos a los otros en un impresionante y encomiable ejercicio de civismo, porque la impresión que uno tiene es que siempre está la ciudadanía más a la altura de los problemas de lo que están sus gobernantes. El primer mensaje de Pedro Sánchez llegó tarde, como siempre, con retraso sobre la hora anunciada. También ha sucedido lo mismo esta mañana, y no fue tranquilizador ni mucho menos, ni aportó ningún tipo de certidumbre. Fue el mensaje de alguien totalmente sobrepasado por los acontecimientos. El segundo también y el tercero, la impresión que hemos tenido es que ha sido exactamente lo mismo. No se ha aportado la tranquilidad que necesita la población y, por supuesto, no responde, a esto ya es tradición, algunas de las preguntas que todos nos hacemos. Pero hay que decir que el presidente del Gobierno sí que ha respondido a algunas de las preguntas de los medios de comunicación. Y hoy los ministros dicen que no, que falta de información no hubo por ningún lado. Por ejemplo, Fernando Grande Marlaska, del Interior.
quejan de que no había información. Yo creo que este gobierno se caracteriza por la transparencia y la información. Recordar ya las distintas comparecencias que ha hecho el presidente del gobierno desde primera hora. Venga, muchas gracias. Bueno, la segunda comparecencia de Pedro Sánchez llegó anoche con casi hora y media de retraso sobre la hora anunciada y tampoco arrojó mucha certidumbre que digamos, y la tercera ha sido hace unos minutos también con retraso. Esta comparecencia ha sido muy interesante y esta comparecencia ha sido enormemente elocuente y esclarecedora para saber exactamente qué es lo que piensa el gobierno y por dónde piensa salir Pedro Sánchez. Porque ha sido una comparecencia pública, autoexculpatoria, esto es un clásico también en el presidente, pero también cargada de optimismo, en la que, por ejemplo, el presidente ha asegurado, en primer lugar, que... El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Con mucha agilidad, como todos hemos podido comprobar. Con tanta agilidad que hay personas a esta hora que todavía no tienen luz, pero se ha actuado con mucha agilidad. Y además fue todo también que somos una vez un ejemplo, ha dicho el presidente del gobierno, un ejemplo a nivel mundial. En fin, España superó ayer una durísima prueba y volvió a proyectar al mundo una imagen de un país que sabe afrontar desde la eficacia, pero también desde la solidaridad, cualquier tipo de adversidad. Si todo ha sido tan positivo como dice el presidente, la pregunta es por qué no hacerlo periódicamente, para seguir demostrando lo avanzados que somos, lo solidarios que somos todos los españoles y la inmensa eficacia que tiene el gobierno en la resolución de este tipo de crisis. En segundo lugar, dice Pedro Sánchez que las responsabilidades, ojo, no se van a exigir al principal operador público de distribución de energía eléctrica en España, como es Red Eléctrica y que preside Beatriz Corredor, una exministra socialista. Pedro Sánchez ha apuntado a los operadores privados. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Si las tienen, se entiende. Si los operadores privados tienen alguna responsabilidad por la cual evidentemente dar alguna respuesta. Pero no solamente ha apuntado a los operadores privados el presidente del gobierno, sino también a las centrales nucleares. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Y esto es muy interesante, porque las renovables son buenas, ha venido a decirlo el presidente del gobierno, las nucleares son malas y los operadores privados son malos también. Se les va a pedir responsabilidades, de manera que de alguna forma el presidente del gobierno lo que está haciendo es señalarles directamente. El presidente, con respecto a la tardanza, ayer, 5 horas y media en esa primera comparecencia pública, ha explicado que tardó en salir porque es que las prisas son malas consejeras, perdón, malas compañías, ha dicho. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser pues una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para a partir de ahí tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Es interesante, las prisas son malas y el gobierno ha creado una comisión encabezada por la vicepresidenta tercera con la que esclarecer lo sucedido. Pero cuando dice el presidente del gobierno que como las prisas son malas van a crear una comisión para esclarecer lo sucedido, lo que queda claro es que no tienen ni la más remota idea de lo que ha pasado, o si tiene alguna pista el presidente del gobierno no la quiere dar. Y un último aspecto sobre esta recomendación que Pedro Sánchez habitualmente nos hace. Nos la hace acerca de la importancia de informarnos única y exclusivamente a través de los canales de información oficiales del gobierno y de sus medios de comunicación. Pido a la ciudadanía, como hice ayer, el que se informe por los mecanismos oficiales y por los medios de comunicación de contrastada profesionalidad. Perdónenos, presidente, pero no gracias. Aquí no le seguimos, si nos lo permite, ¿eh? Es que ya estamos escarmentados con los medios oficiales, los medios de comunicación de reconocido prestigio y las vías de comunicación oficiales que vienen del Palacio de la Moncloa. Porque hace 8 años ya que el gobierno empezó a culpar a la ultraderecha de Rajoy de haber provocado, por ejemplo, el golpe del año 17 en Cataluña. Hace 7 años los medios de comunicación oficiales nos decían que las denuncias falsas en materia de violencia de género no existían porque esto era cosa de la ultraderecha. Hace 5 años afloró en España una teoría de la conspiración ultraderechista, por supuesto, que decía que la pandemia podría haber salido de un laboratorio en China, que ya estaba en España y que sus consecuencias podrían ser bastante graves. Y a las autoridades tampoco les importó esto especialmente. Nos dijeron que habría como mucho 1 o 2 casos y que habría que ir a la manifestación del 8M porque nos iba la vida en ello.
Durante la pandemia aprendimos que si para algo se utilizaron los medios de comunicación oficiales del gobierno y sus medios, era para trasladar información sesgada a la población. Hace 3 años muchos medios de comunicación, ultraderechistas todos, naturalmente, publicaron reportajes alertando de que podría haber un gran apagón en España. Los medios oficialistas y el gobierno, claro, lo desmintieron categóricamente. ¿Recuerda usted, presidente? No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Era categórico el presidente del gobierno y dice, no es que estas declaraciones estaban sacadas de contexto. Pero era categórico el presidente, ¿verdad? Lo era también Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, cuando le preguntaban en Antena 3. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. No iba a pasar de ninguna de las maneras. Y como todo el mundo ha comprobado, no ha sucedido. Ni sucederá tampoco en el futuro. Hace un año nos dijeron que eran falsas las denuncias sobre Begoña Gómez, sobre el hermano de Pedro Sánchez y sobre el fiscal general del Estado. Nos trataron de convencer desde el gobierno, medios de comunicación también afines a este ejecutivo, pues que eran todas estas denuncias de la ultraderecha y que las cosas quedarían en nada en los tribunales. Ayer, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue procesado y se va a sentar en el banquillo de los acusados. Y hace 6 meses nos dijeron que las protestas en Paiporta, durante la Dana, en Valencia, en aquella visita, el día que Pedro Sánchez fue por allí con el rey, nos dijeron que aquellas protestas eran, por supuesto, cosa de la ultraderecha. Es que nos han dicho muchas cosas en los últimos años como para que solamente nos fiemos de los medios de comunicación, estos que son de reconocido prestigio. Así que, ante la recomendación de hacer solamente caso de lo que nos dice el gobierno y con la experiencia adquirida, declinamos amablemente el ofrecimiento de Pedro Sánchez. Ustedes en la Moncloa sigan a lo suyo. Y si les parece, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si es que se nos permite, por supuesto. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.